y se sentían incardinados en una iglesia que, como la barca de Pedro, pues estaba atravesando por una borrasca tumultuosa, y podían decir, pues ahora es como si Pedro estuviera negando 3 veces. Ya se le pasará, ya vendrá otro Pedro, más petrino, más adecuado al retrato hablado que tenemos del pontífice. Y esta gente que no perdió la fe, y no la perdía, esa gente era heroica, esa masa anónima que tan despectivamente llamamos medieval y oscurantista. Eran héroes esas gentes. Después de ello, entró el pontificado en otra situación molesta. La casa de Marozia, esa senadora romana que impone a un hijo pontífice y luego sigue imponiendo a sus familiares en el pontificado. Y el que tiene fe dice, no importa, porque precisamente todos los mecanismos sobrenaturales están funcionando igualmente bajo apariencias adversas. Y todo lo que sucede, por malo que parezca, no hay nada que no suceda a la fin para bien. Lo que pasa es que no acabamos de ver el balance, el cociente final, pero todo sucede para bien. Y aun a través de esos escándalos se demuestra la fortaleza de la Iglesia. E incluso habrá escritores eclesiásticos contemporáneos a los escándalos que digan, ahora yo creo en la Iglesia, porque si no fuera de institución divina, ya la habríamos entre todos descuartizado. Si no fuera de institución divina, aquí se hundía por el descrédito y por el escándalo. Luego algo tiene que la mantiene, a pesar de que no esté en un momento o en otro fielmente representada. Repito, no es la gula ni la lujuria. Incluso a mí me inquietaría una serie de pontífices ininterrumpida durante 2000 años, absolutamente canonizables. Yo, por lo menos, diría, pues no son como yo. No se me parecen mucho. Ahora, viendo esos claroscuros en la historia del pontificado, tampoco digo, pues yo también podría ser papa. No. Se necesita algo especial, la contingencia, la circunstancia, la ocasión, para el creyente, la providencia del Espíritu Santo, para que la Iglesia siga bajo ese papa o a pesar de ese papa. Porque puede el pastor inauta estar dormido, pero la Iglesia, como nave, seguir su curso por un tiempo. Y bien, creemos que en la Iglesia Católica Romana podría durante varios años seguir funcionando igual sin pontífice, a la muerte de uno y por dificultades para congregar un cónclave para nombrar a otro, o que un cónclave no se pusiera de acuerdo durante varios meses. No por eso se interrumpe la vida de la Iglesia, ni la vida sobrenatural, ni la sacramental, ni la estructural. Ahí están las comisiones vaticanas que siguen dirigiendo todo. Pero que esa familia de Marozia se haya apoderado del pontificado durante un tiempo, es decir, que la nave haya sufrido un golpe de gobierno, también me molesta. Me molesta que se haya elegido solamente por ser familiar de esa dinastía políticamente preponderante a un papa de 16 años y a otro de 14. Eso me molesta. Que no supieran su propio catecismo todavía, que no habían recibido la confirmación. Eso me molesta. Pero siento que en esa molestia que experimento,
es una molestia católica romana. Me molesta porque me pongo de parte de esa iglesia y veo lo que sufre, lo que ha sufrido y lo que a pesar de ello sigue siendo. Es muy importante. No se desgaja absolutamente nada. Y con todo el respeto que siento por los hermanos evangélicos, sí me molesta que Lutero se haya molestado. Eso también me molesta. Qué difícil soy, ¿verdad? Pues es así. Porque apoderarse del primado de Pedro me parece cínico y violento y antievangélico. Ahora, que un cristiano ejemplar no consiga hacerlo 24 horas cada día durante su larga vida, pues lo comprendo. Y esos dos pontífices muchachos, todo lo que hagan me parece natural, pues son reyes y pontífices a un tiempo. Eso no me molesta, me molesta el hecho de que hayan podido treparse a la silla de Pedro. Y lo último que me molesta es que Celestino V haya abdicado. Y tan católico romano soy en mis molestias, que a la Iglesia Católica Romana no le molesta, incluso le gusta, porque es pues un antecedente por si alguna vez un pontífice no quiere acabar sus días pontificando, si quiere retirarse, ya tiene un antecedente. Y por cierto, virtuosísimo. Un señor que a las 15 semanas de ser pontífice dijo: aquí les dejo el pontificado, yo me retiro a mi celda de asceta, de ermitaño, donde yo vivía, estaba tranquilo, yo hablaba con Dios, pero ahora me han metido en una máquina de tipo administrativo y en unos juegos de intereses que, pues sí, alguien debe llevarlos, pero yo no me siento idóneo para eso. Y abdicó el santo pontífice Celestino. Único caso que hizo valer mucho, si ustedes se acuerdan, Pablo VI, el gran Pablo VI, hizo valer mucho ese antecedente por si él se decidía a abdicar antes de terminar sus días. Había preparado psicológicamente a la Iglesia para una decisión así. Pero, mira, a Dante también lo molestó, porque Dante puso Celestino, pues no en el infierno, porque ya no hay derecho, pero alrededor del infierno, en un limbo infernal, porque, dice, abandonó su vocación. ¿Qué es vocación? Otra vez lo que yo siento que me llama. Porque yo de pequeño quería ser bombero. Y luego vino todo lo demás. Pero cada una de las nuevas decisiones ha significado una traición radical a las anteriores, o ha formado parte de un proceso que debe ser considerado integralmente. Porque luego resulta que a una persona que tiene fidelidades contradictorias lo llaman infiel y traidor. Y no, lo que pasa es que es muy fiel a distintas cosas a la vez, y dicen, este es infiel. No, a este lo que le sobran son fidelidades. Lo que pasa es que es fiel por aquí, es fiel por allá, fue fiel aquí. Su problema es que es demasiado fiel a todo. Y si en un momento sintió él la llamada y fue fiel a ella, y luego dejó de sentirla, nadie ha dicho que el Espíritu Divino esté chiflando constantemente. De repente se interrumpe el hálito. ¿No estaba previsto por el Espíritu que un papa pudiera abdicar? ¿Esa abdicación debe ser considerada necesariamente una traición? ¿Acaso se fue por otros rumbos? Pues el pobre dejó la colina vaticana para volver a su celda del ermitaño. Si eso es traicionar a Cristo, ya, pues entonces nosotros ¿qué somos si ese es un traidor?
Lo que me molesta es que hayan elegido papa a Bonifacio, que fue el que con un tubo acústico le hacía oír por las noches a Celestino el hálito de abdica, Celestino, abdica. Eso me molesta. A eso no hay derecho. Que te vas a condenar, Celestino, Celestino, abdica. Y el otro, pues como era tan bueno y tan virtuoso, el bueno es por naturaleza desprevenido. El bueno corre el peligro de ser incauto, ¿verdad? Y a él no le pareció posible que alguien pudiera poner un tubo acústico en su celda y pasarse las noches dándole mensajes. Él creyó de buena fe que debía abdicar porque él oyó la voz desde lo alto. Y si era una voz desde lo alto, 3,5 metros, que estaba. Y el de la voz fue el siguiente papa, Bonifacio. Y eso me molesta. Y creo que eso es todo. Es todo. Porque el cisma de los 3 papas, cada uno tenía sus razones. Ninguno de ellos era mejor ni peor que los otros 2. Y cada uno se creyó pontífice y creyó ilegítimos a los otros. Ahora, el que últimamente fue elegido es considerado el Papa, cuyo nombre figura en las tablas. Pero yo creo que esos que no fueron elegidos también deberían tener su lugar en la historia. Porque ellos de buena fe creyeron ser cada uno el legítimo. Para que vean, ahí sí discrepamos en absoluto. Eso me molesta de Juan 23. El nombre y la cifra. Juan 23 fue uno de esos 3 papas. Esa cifra debía respetarse. Claro, para el cardenal Roncalli, si quería el nombre de Juan, ya era mucho ponerse Juan 24. Porque entonces todo el mundo habría dicho, ¿y el 23º quién era? Y todo se habría descubierto de nuevo del asunto del cisma de los 3 papas. Hombre, pues haber elegido otro nombre. Que por cierto, la costumbre de cambiarse de nombre fue del muchacho de los 16 años, que se llamaba Octaviano, y a sus tíos les pareció mal que tuviera el nombre de emperador romano, siendo pastor universal. Pero, ven, eso me molesta. Una persona tan buena, tan canonizable, yo considero que esa fue una indelicadeza. El nombre de Juan 23 ya estaba dado. Y si no era honorable, por lo menos era respetable. Porque honor, pues puede ser el honor de los altares, se le podría discutir, pero el respeto humano lo merecía el antipapa, que precisamente fue recogido por los Médici, por Cosme de Médici en Florencia, y en su sepultura dice Juan 23. La iglesia de Aviñón, pues muy bien. A mí me parece muy bien, y yo veo esa dificultad si en sus giras pastorales que tanto eco despiertan en los corazones, el pontífice determinara quedar por más de un año en una ciudad, pongamos que el sumo pontífice regresara a México a visitarlo, pero se quedara aquí por 3 años, automáticamente el arzobispo de México era su inferior. Olvídense de primados. Donde está el sucesor de Pedro está el centro de la iglesia. Ese problema tenemos en las iglesias orientales, que decimos, mi superior administrativo es el patriarca de Constantinopla. Ay, pues mira que el patriarca de Constantinopla quiere visitarte. Pues yo no lo recibo, porque mientras esté aquí va a mandar él. Y me va a cancelar ciertas cosas que tengo preparadas, va a empezar programas no deseados por mí, en fin, es un problema. Pero si estuvo en Aviñón, fue papa de Aviñón y desde Aviñón para toda la cristiandad.
Y sí debería considerarse que cada vez que el sumo pontífice viaja, se está desplazando físicamente con él el epicentro de su iglesia. Es decir, desde la ciudad en que se encuentra, puede decretar un dogma. Ahora, desde el punto de vista oriental, estamos va y viene esta noche, ¿verdad? Desde el punto de vista oriental decimos, si existe ese epicentro eclesiástico, entonces, ¿cuál es la significación de los concilios ecuménicos? Como que el concilio ecuménico suena a organización de asamblea, que a fin y al cabo la palabra iglesia significa asamblea, congregación. Y si en un concilio ecuménico se transcurre tanto tiempo y se hacen tantos gastos para que se junte la asamblea a dictaminar, o aunque sea a aconsejar, hombre, pues si eso está infalible, diga de una vez de qué se trata y cuál es la verdad, y evitémonos todo eso. No, es que necesita ser aconsejado. ¿Es infalible o no es infalible? Y yo lo veo más respetable como falible, no fallando. Porque de todos los pontífices cuyos actos me molestan, no hallo nada que poder decir en cuanto a falla de fe. 1981 años, menos 33 de la vida de Cristo, tenemos una historia papal que cubren ininterrumpidamente 265 pontífices. Unos santos, otros pecadores. Ni unos ni otros, en sus peores momentos, han alterado en lo más mínimo la pureza de la fe de la iglesia que representaban. Es decir, cuando decimos que este papa fue malo, ¿a quién le hizo mal? A sí mismo se hizo mal, como todo cristiano. Se hizo mal a sí mismo, a su imagen histórica, se autodestruyó. Pero dogmáticamente no ha existido una falla. Entonces yo, como no soy católico romano, los admiro más, porque digo, mira, y no siendo infalibles además, y no habiendo fallado nunca, pues qué mérito, qué iluminación del Espíritu. Ahora ustedes dicen, no, es que son infalibles. Está bien, no varía el hecho de que nunca han fallado en fe. En fe. En todo lo demás, pues claro. ¿Y quién no? ¿Y qué esperan ustedes de un ser humano? Pues claro. Pero en la fe, no. Quizá algún hermano protestante pueda decir, el dogma de la infalibilidad es algo exótico, ni el término mismo existía en la tradición. Los primeros cristianos ignoraron esas particularidades del pontífice. El dogma de la infalibilidad fue declarado últimamente. En una iglesia cuya jefatura está conceptuada monárquicamente, es natural que se llegue a la autocracia. Y si ese autócrata se comporta como padre de todos, seguimos en una situación ideal, no hay problema. El cristianismo sociológico, pues es muy difuso, pero el cristianismo teológico es monárquico, no hay más que Dios en las alturas. El cristianismo teológico es monárquico. Luego es lógico que una iglesia tenga también un carácter teológico monárquica. Y si existe uno que es lo máximo, es natural que acabe adjudicándosele lo máximo en cuanto a atribuciones. Es natural, es el camino natural. Ni antes de que se proclamara la infalibilidad, ni después puedo hallar una sílaba que no esté de acuerdo. Porque este famoso que del filioque dio mucha lata, pero no tiene que ver con el dogma.
que los unos estaban diciendo, figúrense, para que vean qué somos, qué barbaridad. Unos decían que el Espíritu Santo procede del Padre. Eso lo proclamó toda la Iglesia y formó parte de la primera redacción del credo. Y en el Espíritu Santo, Señor, que procede del Padre. Luego hubo un núcleo que lo cantaba eso, precisamente en España tenía que ser, y lo cantaba, y como que faltaba una sílaba en el canto, Patria et Filio que, pero eso ya traducido viene a significar para nosotros el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, que procede del Padre y del Hijo. Bueno, pues por eso hubo guerras, se vertió sangre, hubo santos, hubo pues heréticos, hubo condenados. Háganme ustedes el favor, en vez de estarse portando bien, ¿quién sabe de dónde procede el Espíritu Santo? Eso ya son las intimidades de la Santísima Trinidad. ¿Quién puede meterse tan adentro de la Santísima Trinidad que diga, no, mire, pasa por aquí y se va por aquí? Este es el Espíritu Santo, viene del Padre y del Hijo, pues por aquí pasó. No se sabe, la misma palabra procede, y cualquier otra palabra humana es desesperantemente pobre para referirse a una acción divina. Procede. Procede puede significar que procede ahora, pero no procedió desde siempre. En fin, una serie de dificultades. Y en eso empezaron a dividirse las iglesias. En eso empezaron a dividirse. Y los orientales, pues brutos también los orientales. Y dicen, nosotros no estamos en contra de que procede del Hijo, sino en contra de que ustedes le añadan esa partícula que no estaba. Porque si tuvimos un concilio para escribir ese credo, ¿por qué ahora unilateralmente le añaden esa sílaba solamente porque le va bien al canto? Y el otro dijo, sí, pues ahora ya verán, pues ahora es dogma, para que vean. Y ya no los invito al próximo concilio ecuménico. Y ya no nos invitaron. Ya no nos invitaron. Ahora, el problema está en que alguna vez tendremos que hacer un concilio ecuménico, pero no de los que hacen ustedes, que solamente se invitan los que están de acuerdo. Pues eso no es ecuménico, es un concilio intereclesiástico, es un concilio general de la Iglesia romana. Pero para que sea ecuménico, tiene que ir por lo menos el arzobispo de Canterbury y el primado de la Iglesia Anglicana Evangélica. Y de perdida, pues de guarnición, algún obispo oriental, para que tenga ecumenicidad. Porque en un concilio ecuménico se han debatido cuestiones como la divinidad de Cristo y como la virginidad de María. Y en el seno de un concilio ecuménico ha existido quien lo ha negado y quien lo ha defendido. Y por fin el concilio, con el pontífice o su delegado a la cabeza, orgánicamente, se ha decidido por una tesis. Y para una cuestión que no tiene que ver con el fundador del cristianismo, ni con la identidad de su Santísima Madre, sino con la administración eclesiástica, ¿les da miedo invitarnos? ¿Qué podemos decir? Pues una barbaridad más de las que decimos. Diremos, pues queremos un federalismo y que el Papa nos presida honoríficamente. Pues es lo que está haciendo. Ahora, el pontífice con los obispos del siglo XX se halla en una situación mucho más federalista de lo que las iglesias orientales pedían en el siglo XI para no separar. Ahora, en el próximo concilio ecuménico tendrá que haber también toda la gama de los hermanos evangélicos. ¿Y cómo vamos a hacer un concilio ecuménico sin que haya un judío que diga, cuidado que están ustedes derrapando? Un testimonio, en vez de que haya un cardenal que diga, de parte de los judíos, que no
No, eso no, porque ya sabemos que es mentira, que es parcial. Y nos da pena que llamen ustedes ecuménico a un concilio y que nos tengan a nosotros. Es que además, ya por humanismo, no pueden ignorarnos. Nos invitan, pero en el palco de los fotógrafos y de los periodistas. Y eso es más grave todavía que no invitarnos. Nos invitan como observadores. Y ahí tienen ustedes a los obispos orientales con los fotógrafos. Sin voz ni voto. Sin voz ni voto. Pues claro que siempre estarán decidiendo lo que ya sabían, lo que ya iban a acordar, ya se sabía, ya está hasta la orden del día lo que iban a decidir. Pero luego tenemos un problema de marquesina, de quién es más importante. Ahora resulta, por ejemplo, estoy por estrenar una obra, tragedia griega, como de costumbre. Ya empezó la tragedia, y ya la primera actriz dijo: yo voy delante de la marquesina. Bueno, entonces le dijimos al primer actor: ¿es usted un caballero? No, yo no soy caballero, yo voy delante en la marquesina. Regresamos a la primera actriz. Mire, si pudiera poner el nombre de la obra en medio y que se vayan disparando los nombres así y que no se sepa quién es primero y quién es el último. Dice: no, yo soy absolutamente la primera. Además estoy en mi mejor momento. El primer actor dice: yo en mi mejor momento ya hace 40 años que lo tuve, de manera que yo voy delante. Y ahora tenemos que buscar un reparto de segunda clase, de gentes que digan: pues no me importa, yo lo que quiero es hacer teatro. Ahora vamos a convocar un concilio ecuménico. ¿Saben por qué nos vamos a pelear? Por el número. Porque ustedes ya van como por el 28º, 28º. Nosotros nos quedamos en el 7º. Nosotros, los orientales, y ya saben ustedes, repito que no soy propagandista, pero les hemos sido fieles. Porque desde que se hizo la separación, no hemos convocado ningún concilio que pudiera llamarse ecuménico, ni hemos canonizado ningún santo, ni hemos tomado ninguna determinación eclesiástica de tipo administrativo, porque nos faltaban ustedes. Porque no hay derecho a hacerlo, porque somos la mitad. Y para nosotros el próximo, cuando por fin nos inviten como miembros, será el 8º. Y ya sabemos que tendremos que pasar por el trago amargo de toda la primera sesión que ustedes nos impondrán, y que será el refrendo de los 20 concilios que llevan ustedes hechos entre medio, y que tendremos que refrendar todo. Por fortuna, como somos la misma iglesia, no han hecho nada ustedes que no podamos refrendar nosotros. No, absolutamente. Pero será un trago amargo, y habrá quien dicte al otro lo que tiene que hacer, si es que quiere ser aceptado en la plenitud eclesiástica. Que por qué no hablé de Calixto III y de Alejandro VI y de Julio II y de León X y de Clemente VII, porque son amigos míos. Punto. Se acabó. Se acabó. A mí, mi Barrabás, a mí me liberan mi Barrabás, y esos son mis Barrabases. Yo los amo, son gente como yo. Yo quisiera tener su genio, pero ellos lograron tener mis debilidades. Su genio nunca lo tendré. Mis debilidades las tuvieron todas, y en grado extremo. Pero ¿quién le podrá negar a Calixto III el haber llevado a cabo la heroicidad, hombre viejo ya y caduco, y aprovechar el pontificado para revisar el proceso contra Juana de Arco y hacer de esa condenada eclesiásticamente, de esa relapsa, hacer una santa de la iglesia, enfrentándose a la iglesia inglesa antes de que surgiera el protestantismo? Qué gesto tan poco político, pero tan pastoral, tan honesto, de decir: y todo el clero francés hará penitencia por lo que hizo contra la doncella Juana, e incoar enseguida proceso de beatificación y de canonización. Esta es una heroicidad de Calixto III. ¿Tiene más importancia qué comía o con quién se acostaba? ¿Así vamos a juzgar a una persona?
que si era vegetariano, ¿no? Bueno, Calixto III precisamente se acostaba solo. Calixto III fue el único en un largo tiempo, pues de mundanismo eclesiástico, que afirmó: yo no tengo más que una esposa, permanece virgen y se llama una santa católica y apostólica iglesia. Pues es todo un señor dentro del cristianismo, aunque no sea un santo. Hizo su esfuerzo y lo logró, y pudo echar en cara eso a sus enemigos, y nadie pudo replicarle. Alejandro VI, el Papa Borgia, ya dejen de decir Borgia, digan Borja, verá cómo suena mejor. San Francisco de Borja suena muy bien. Pues Alejandro VI, de la familia Borja. ¿Qué se puede decir de un papa al que se le debe la cristianización de América? Oh, pues que una señora que... Pero va a tener más importancia que se le fuera la mirada un día y algo más, que el hecho de que decidiera la cristianización del continente americano, y que frente al espíritu, ese sí, verdaderamente mundano, de los reyes llamados católicos, el Papa Borja impusiera a Fray Bartolomé de las Casas como primer obispo del continente, para hacer frente a las salvajadas precisamente de la llamada cristianización. Pues esa es también una heroicidad, porque los dos, Isabel y Fernando, pues eran partes de su pedestal del Papa, pues él los había hecho reyes, y sin embargo impone a Fray Bartolomé de las Casas. Y en ese siglo del descubrimiento del Nuevo Mundo, tiene el suficiente espíritu moderno, pues para no amilanarse, para no anonadarse, y todo ese cristianismo americano, todo ese catolicismo romano, es hijo de Alejandro VI. Y a Julio II, ¿quién le puede echar en cara que fuera guerrero, que descabezara cristianos? Pues todos los cristianos tienen cabeza. Todos los cristianos son mortales por naturaleza, de una u otra manera se iban a morir. Guerra sabía a quién descabezaba: al que no se arrodillaba a su paso, al que no consideraba su paso, pues él iba en procesión solemne, con el Santísimo Sacramento en vanguardia. Pues claro, el ejército que no se arrodillaba para brindarle las llaves de la ciudad, pues era descabezado, pero eso ya pues por sacrílegos. Y por sacrílegos, porque él ¿qué quería? La reunificación de Italia. ¿Y a poco no han existido momentos en nuestras vidas en que hayamos sentido lo que sintió la Iglesia con Julio II? En que hay ciertas causas espirituales o morales que deben ser defendidas con recursos materiales y físicos, económicos y aun violentos. ¿Que no defenderían ustedes violentamente la integridad de la hermana o de la hija? Pero violentamente, pues él estaba defendiendo violentamente la integridad de su iglesia. Es más, no habría silla apostólica, no habría quedado silla en donde se sentara Juan XXIII si no hubiera peleado armado Julio II. Hay momentos en que así está la cosa, en que ya las oraciones no son suficientemente vigentes, en que hay que mancharse, y el que va a la guerra se mancha, y el que regresa de la guerra muy planchadito, pues es que a lo mejor no entró en combate, y la vida es una guerra, y la iglesia está en el mundo de la vida. Y si un papa, después de muchos años de pontificado, sigue muy bien peinado, es que a lo mejor no entró en combate, porque de repente tendrá que arañar. Y no todos sus recursos pueden ser espirituales, porque es también un jefe de Estado y está implicado en todas las relaciones internacionales. Y Julio II, pues peleó. Pero ¿quién le puede reprochar a un soldado haber defendido a su iglesia como soldado
y como pontífice, siendo así que murió de heridas recibidas en batalla. Murió de heridas de guerra. Y a León X, ¿por qué se le debe llamar mundano? Porque nos financió el Renacimiento, porque pagó a todos los artistas y a todos los eruditos y a todos los investigadores. Pues claro que manejaba mucho dinero, pues tuvo que arruinar la banca Medici y tuvo que arruinar el Vaticano. Se arruinó la Iglesia y se arruinó la familia Medici, financiándonos a nosotros el Renacimiento. Pero esto costó descrédito. Él tuvo que firmar indulgencias, y esas indulgencias eran bonos del Estado a un interés del 84%. Y decimos, pues qué bueno que las firmó, porque ahora todo eso lo vemos plasmado en obras de arte y decimos, esto es universal, esto es nuestro. Sí, pero alguien tuvo que pagar por todo eso. Clemente VII, que no comprendió la Reforma, que no supo hacer frente al protestantismo. El protestantismo es un movimiento y tiene su ciclo de vida, y a un movimiento solamente se le comprende si se le ha observado después de un lapso determinado. Si no, no se sabe cuál es su trayectoria. Y en un principio, el protestantismo, que ahora es una joya dentro del cristianismo, que nos enriquece a todos con su gama, con su variación de acepciones que no teníamos las demás iglesias, en un momento fue una insurgencia. Y para una autoridad autócrata, esa insurgencia no fue deseable. No fue deseable. Y él dijo que se trataba de una conspiración de príncipes alemanes. Y pues, si tenemos que ser sinceros, se trataba de una conspiración de príncipes alemanes. Y el verdadero protestantismo teológicamente surgió después. Pero en un principio, pues fue pues no te pago los impuestos. No te pago las regalías. Porque resulta que tú quizá no eres el jefe de todos nosotros. La tendencia a calumniar, yo la he visto clara, la tendencia a calumniar, claro, a toda figura pública, pero sobre todo a los pontífices, la he visto clara en el caso de Pío XII. Para mí, Pío XII ha sido uno de los pontífices más ilustres y virtuosos. Sin embargo, pasa a la historia como manchado por nazista. No es posible discriminar entre cultura alemana y partidismo nazi. Tan fallos estamos de perspectiva, tan miopes, que no podamos sentar a una figura histórica en el diván de la consideración psicológica y decir, bueno, pues le gustaba la música alemana, la literatura alemana, pues estuvo tantísimos años de nuncio en Berlín. ¿Eso significa que era nazi? Es que bendecía las armas las hemos bendecido todos. Y nos hemos envilecido tanto los que las hemos bendecido como las que los han usado. Y los que ni las han bendecido ni las han usado, pero han tolerado que se usaran. De eso somos culpables todos. A mí me parece muy natural, y lo veo en el box, en la televisión. Cada boxeador toca la campana, hace su señal de la cruz. El otro hace la señal de la cruz también. Entonces, pues vaya dilema para el filioque. Pues ¿por dónde le va el filioque? ¿Cómo? Pues cada uno le va a lo suyo. Pues a mí me parece muy lógico que si se siente un romano, porque además cuando el pontífice romano es ciudadano romano, pues debe haber una faceta en él patriótica. Y no se trata de inaugurar la historia del Evangelio, llevamos ya 20 siglos con eso, y si se usa que el obispo bendiga las armas de su ejército, porque los capellanes castrenses se lo piden, y si siempre se ha usado, y es una costumbre, y si no va a ser tenido pues como antipatriota, pues las bendice, pero él bendice pues seguramente la victoria de las armas, pero no la mortandad que van a causar. Para eso tenemos muchos grados de acepción, ¿verdad? Pues
muchas veces vienen los cristianos y dicen, padre, ¿me bendice esa pistola, por favor? Hijo mío, ¿por qué te voy a bendecir esa pistola? Porque la voy a usar para mi defensa. Entonces, por favor, para que yo tenga tino, para que yo tenga iluminación, pues no puntería, tino, dije, tino, no puntería, de saber aquí contra quién me defiendo. Puede ser una guerra de defensa. ¿Cómo puede ser llamado nazi una persona bajo cuyo pontificado se convirtió al catolicismo romano el gran rabino de Roma, Solli, el cual además pidió ser bautizado con el nombre del Papa, Eugenio, que se llamaba Pío XII. Y Eugenio Solli, gran rabino de Roma, se convirtió al cristianismo viendo el amor del pontífice por proteger a las comunidades israelíes dentro del ámbito del nazismo, porque todavía él tenía, como diplomático maravilloso que era y como estadista, mucha influencia en el ámbito germánico. Y esa influencia no podía ser negada con un gesto fácil y teatral. Esa influencia fue utilizada para salvar a muchos judíos, y eso fue lo que hizo cristianizar al gran rabino de Roma. Suena falso eso, porque ya se tiene una caricatura de Pío XII. Quizá el mayor carismático que hemos conocido en nuestros días, los que hemos alcanzado en su pontificado, que los que no éramos católicos romanos decíamos, pero ¿por qué no soy católico romano si evidentemente este es el hombre de Dios? Que a la larga, ya pasadas estas décadas, se ve que su posición sí era muy abierta, muy exhibicionista. Es una figura pública y debe estar en el mostrador público. Y gracias a esas exhibiciones, Pío XII logró que Roma fuera considerada ciudad abierta, porque cada vez que pasaban los aviones enemigos, Pío XII salía a la calle y se ponía a pasear. Y se acabaron los aviones enemigos, porque nadie quería ser aquel que mató al Papa en un bombardeo. Si esto es exhibicionismo, bendito exhibicionismo. Y luego, después de su vida, sacarle todas esas historias que Sor Pascualina, que no podía tener un ama de llaves, el Señor ya, en los últimos años de su vejez, no podía tener una monjita que le planchara la sotana. Hasta eso se vio, ay, Sor Pascualina, ¿verdad? Pues Sor Pascualina, pues, si hubiera puesto a un monje, le hubiera ido peor. Para terminar, en la evaluación integral de la serie, yo hallé 5 máximo discutibles en una serie de 265. Me parece que como dinastía es de lo más honorable que la humanidad puede presentar. Pensemos en las dinastías de emperadores, de reyes, de Dalai Lamas o de presidentes de cualesquiera repúblicas. 265 figuras ejemplares, de las cuales podríamos discutir 5, quedan 260, pues nos ha ido más bien que al fundador del cristianismo, que entre 12 le fallaron 1,5 casi. 1,5. Y déjenlo hasta aquí, no me lo discutan porque resultarán 2. 1,5 de 12. Y luego, sin la presencia de Jesús y con todas las tentaciones de este mundo, solamente 5 de 260. Y se lo dice a alguien que no obedece a su jurisdicción. Me parece una buena analogía. Me parece también que es honroso el hecho de que quien es discutible lo es, precisamente porque nos hemos propuesto siempre ideales y metas superiores a nuestras posibilidades. Reconozcámoslo. La humanidad deberá ser recordada por eso cuando se extinga. De gentes atormentadas, porque se pusieron a sí mismos metas más altas de las que podían alcanzar. Y el que las alcanzó fue sublime, pero el que no las alcanzó, tratando de alcanzarlas, ya fue heroico, ya fue esforzado. Pero si ponen ustedes como meta la santidad,
Pues el que no llega a esa meta es un esforzado, está luchando. No lo pueden ustedes llamar traidor ni cobarde, está luchando. Puede que no llegue a la sublimación propuesta por la meta, pero es bello y es honroso que se haya propuesto algo por encima de lo que podía alcanzar con sus propios recursos. Y en los 5 casos se trató de miseria humana. Pues ¿qué somos? ¿Quién puede juzgar a quién? ¿Qué somos? Chatarra genética. Chatarra genética, se van amontonando, se ve esa chatarra, unos detritus cromosomáticos ahí, y se genera un ser humano. ¿Qué esperan ustedes de eso? Tiene intenciones de arcángel, tiene atracciones de bestia. Pues ese ser será el mismo, ensalzado sobre un trono o trabajando en un taller. Tendrá sus dificultades y sus conflictos. ¿Podría un hijo renegar de su madre porque en un momento dado se entera de que en una época no fue buena? ¿Eso le resta maternidad? ¿Le resta a él filiación? ¿Se lo echará en cara? Mamá, es que toda tu vida anterior a mi nacimiento no fue ejemplar. Bueno, ¿y quién es juez de quién? ¿Te faltó el pan? ¿Te faltó la leche? ¿Dejé de amamantarte? Cuando estuviste enfermo no estuve contigo. ¿Qué vamos a discutir ahora? La madre no pretende ser santa, pretende haber sido siempre madre. Y si esa iglesia logra que a través de 2 milenios ya casi, a cada uno le esté llegando el evangelio, la predicación, el mensaje y el testimonio, a cambio de poder hablar mal de su juventud, no deja de ser la madre increpada y que tuvo que pasar por grandísimas dificultades para poder llegar hasta hoy día y darte las aguas del bautismo y llamarte hijo mío. Pues no vamos a rascar así en su biografía, sino decir, gracias madre, porque gracias a ti conozco el mensaje de Jesús de Nazaret. En cada generación nunca se podrá decir que faltó la catolicidad, la apostolicidad, que no trató la iglesia de penetrar todas las esferas, de llegar a todos los lugares del mundo. Los mismos papas que se han portado mal con conciencia honorabilísima de estarse portando mal. Difícilmente podríamos hallar cinismo, a no ser en aquellas facetas de Esteban VI, pero no puede ser juzgado por su vida entera. Aquel Esteban VI al que vemos tan deplorablemente increpar al cadáver de Formoso, aquel Esteban VI pues estaba aureolado de luz, de gracia y de fe cuando fue ordenado sacerdote, cuando fue consagrado obispo. ¿No puede también ser juzgado por esos momentos buenos, positivos de su existencia? Lo de siempre, debemos juzgar a los demás exclusivamente por el peor momento de sus respectivas vidas. Los comecuras habrán sentido que fui muy generoso con la historia de los papas. Y es que no me he basado en la literatura, sino en la historia. Soy un historiador, soy un investigador universitario, y no hay otros rasgos en los que hurgar en busca de basura, y lo he hecho con repugnancia. Es feo estar hurgando en la basura. Pero, de todos modos, sí he preferido ser generoso y misericordioso, porque yo un día también voy a aullar. Ten piedad de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Y lo voy a decir a quien nos ha dicho, sed misericordiosos y tendréis misericordia. Muchas gracias.